llega un momento cuando uno tiene que decidirse a dejar atrás la comprensión. Un momento en que se advierte por intuición o por agotamiento, por evolución o por crisis, que la vida no solo es más ancha y profunda, sino también más valiosa y fecunda que el conocimiento que ella necesita de la imaginación, del encantamiento, de la creación, hasta de la ilusión y la mentira, para seguir naciéndose. Necesita el partir para estar en casa, perderse para inaugurar andares, errar para trascenderse, y necesita el olvido para no ser cargo de lo que ya no es vida. Fíjense, lo tienen ahí y me gustaría que se detenerse ahí. Llega un momento, y no son momentos puntuales, una vez en la vida o en situaciones como muy trágicas, sino hay muchísimos momentos en que uno tiene que tomar una decisión. Y esa decisión siempre lleva consigo el dejar atrás. Un momento en la que por una intuición o porque esto no funciona, esto no va, en la que de alguna manera uno quiere inaugurar andares. Cada día inauguramos andares. El camino del Zen es siempre inaugurar andares. Dice él, ¿no? En ese texto, necesita el partir, salir de, para estar en casa. Fíjense que lo que está diciendo, entendiendo por casa como entienden todos los filósofos de la escuela de Kioto, los filósofos, sobre todo también alemanes, ¿no? Heidegger, etc. La casa como el lugar más profundo. Cada uno tiene su casa y no se refiere a la casa física en la que habitamos. Necesita el partir para estar en casa. Salir de el habitáculo para estar en casa, perderse de alguna manera para inaugurar andares, errar para trascenderse, y necesita el olvido para no ser cargo de la que ya no es vida. Necesita el olvido. Fíjense en esa palabra que continuamente desde los ancestros, el mismo Dogen, necesita el olvido. El olvido. El olvídate de ti. Quien no es capaz de olvidarse de sí mismo no es digno de mí, dice el maestro de Nazaret. Este tema del olvido tiene mucho que ver con la estructura mental, con la estructura del pensamiento. Voy a saltar a coger un texto zen. Estamos cogiendo a un gran pensador contemporáneo, Hugo Mojica, a un gran poeta, a un gran hombre del alma. Todo lo que escribe él toca el corazón. Yo creo que toda la obra que hay escrita de Hugo Mojica es digna de tenerse, porque es un hombre que va por ahí dentro, va por el camino del corazón, va por el alma. Hay varios textos, entre ellos uno que es la recompilación de la transmisión de la lámpara, ¿no? Del tiempo de los primeros siglos del Chan en China. Un monje preguntó al maestro Dongzhan: usted nos dice, maestro, nos dice siempre que sigamos la vía del pájaro. No comprendo, maestro.
¿qué es la vía del pájaro? El maestro dijo, no encontrar a nadie. Y sigue preguntando, ¿cómo seguirla, maestro? El maestro le dijo, tan solo te hace falta ir sin sandalias en los pies. Es un texto bellísimo, es un texto amoroso, fíjense esa relación tan bella en ese diálogo, ¿no? Entre ese intercambio discípulo-maestro, maestro-discípulo, ese intercambio que está siempre patente en el Zen, ¿no? Usted no dice, usted está diciendo continuamente, ¿no? Sigamos la vía del pájaro. ¿Qué es? ¿Qué es? Y él dice, no encontrar a nadie, ¿no? En otros textos se dice, el pájaro no deja huella. Y de hecho, la línea nuestra, nube vacía, está hablando también de que no hay nada. La nube desaparece, no deja una huella. El pájaro vuela, lo ves y ¡plaf!, desaparece. Eso es no encontrar a nadie. No encontrar a nadie. Tiene mucho que ver con esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Para un practicante del Zen, para uno que recorre este sendero, tiene mucho esto que ver. Nadie. Ser diríamos, aquí en mi pueblo dice, es un don nadie, ¿no? Hasta para despreciarlo, ¿no? Es un don nadie, ese es un don nadie. Pues sí, en el Zen es ser un don nadie. No tienes ahí, ¿no? Hace poco también en mi pueblo dieron muchos premios a personas muy importantes. Yo me preguntaba, ¿y esos son importantes por qué? Porque hicieron. Y los que hicieron pero son don nadie, nadie los reconoce, es que no hay que reconocerlo. Ahí está el tema, es no encontrar a nadie. Y el maestro le dice al discípulo una frase que es muy zen, que es una metáfora muy del Zen y que me gustaría como un poco dar pinceladas hoy. Dice, y el maestro dijo, entonces él le pregunta, ¿y cómo seguir? ¿Cómo sigo yo esa vía? Y dice, tan solo te hace falta ir sin sandalias en los pies. ¿Qué significa esto? Porque fíjense que en la cultura oriental el zapato, las sandalias, tiene muchas connotaciones. En la práctica Zen dice, fíjense, una gran maestra contemporánea, Brenda Susannah, en un libro muy bello, El Zen y el arte de amar, dice ella, en la práctica Zen nos volvemos vulnerables. Ahora, como les decía ayer, una palabra que se está manejando tanto en este momento, en esta situación post-COVID o COVID a la vez sigue siendo, pero para nosotros los isleños, para nosotros los canarios, con la tragedia y el drama del volcán, nos volvemos vulnerables. Cuando nos descalzamos, dice Brenda, cuando nos descalzamos, empezamos el proceso de ir soltando nuestras defensas habituales y signos externos de valor. En Zazen, sigue ella diciendo, encontramos nuestro auténtico valor, pero antes debemos abrirnos y soltar aquello a lo que nos estamos aferrando. Al hacerlo, descubrimos que aquello a lo que nos habíamos estado aferrando era lo que nos causaba el conflicto y el dolor. Es un texto, fíjense,
cuando en estos días le he dado vuelta, digo, es un texto para tenerlo ahí, ¿eh? Al ladito del banquito o del zafo de ustedes. Son textos, hay como, el otro día encontré como los de Mindfulness publicaron como una serie de cartas, ¿no? Un estuche lleno de cartas y para sacar todos los días una carta, ¿no? Muy bello el estuche. Entonces, yo pensaba, digo, a los del Zen habría que regalarle un estuche con muchas cartas que son estos textos, para que nos den luz, para que nos recuerden qué es realmente. Y por eso quiero este texto de la maestra Brenda. Nos volvemos vulnerables. Sazen es un proceso de ir soltando. Encontramos nuestro auténtico valor, ¿eh? Y soltar aquello a lo que nos estamos aferrando. Y sigue ella diciendo en ese texto en la página 22, también bellísimo, y a medida que seguimos practicando, nos resulta cada vez más fácil quitarnos los zapatos y caminar expuestos y descalzos por el suelo. Fíjense, aplicable a cada uno de ustedes, ¿no? Que llevan tantos años en la práctica. Yo me pregunto, ¿les resulta a ustedes fácilmente quitarse los zapatos? Simbólicamente. Y te expones en la vida, te expones cada día, expuestos y descalzos por el suelo. Fíjense simplemente un símbolo, ¿no? La famosa ceniza de la palma. Si camináramos descalzos por ese picón, nos dolería la planta de los pies. Expuestos, expuestos y descalzos, porque caminar descalzos, es decir, caminar sin armaduras, sin defensas, caminar abiertos, estar expuesto ahí, la fragilidad. Aprendemos a hacer lo que se nos pide sin titubear y a lo mejor incluso descubrimos que fue nuestra incapacidad para hacerlo en el pasado lo que contribuyó a que experimentemos desengaños. Es decir, siempre volvemos al mismo punto, la herida. La herida. La herida, ahora este filósofo español que está tan de moda dice, la herida esencial. Cada ser humano tiene una herida esencial que fue en los primeros años de la vida. Y esa herida no se cura. Fíjense, caer en la cuenta. Lo que hacemos que esa herida no se cura es que esa herida no se abra más, no se infecte, entre comillas, con lo que añadimos. Pero siempre cuando caminamos descalzos, dice ella, tocamos, rozamos de alguna vez, nos exponemos a ver de nuevo nuestra herida esencial, como dice este hombre. Esta gran maestra, Brenda Sonsán, tan solo te hace falta ir sin sandalias en los pies. Una frase para, diríamos, estamos acercándonos al final de este sesín, ¿no? Quedarse con algunos focos de luz, ¿no? Como algo que ilumine tu caminar. Tan solo te hace falta ir sin sandalias en los pies. Eso que hacemos tan bellamente ya lo tenemos como incorporado cuando entramos en el sendo, ¿no? Nos quitamos los zapatos, los colocamos bien y entramos a caminar descalzo. No es para no ensuciar el parqué, ni la madera, ni la alfombra, ni el zafutón. Es ese símbolo, el símbolo de que ir descalzos
Ir a Zazen es ir descalzo, ir sin sandalias en los pies. Esta metáfora, ir sin sandalias, hace referencia a la experiencia de despojo, a la experiencia de la fragilidad, a la experiencia de la vulnerabilidad, de despojo total. El anhelo se disfraza muchas veces, esos deseos en crisis. No nos gusta vivir en la provisionalidad. Nosotros, desde que encontramos un espacio, tanto psíquico como físico, que nos da seguridad, queremos de alguna manera hacerlo definitivo. Así, aquí, ahora, no salir a la intemperie, ese texto que se les ha puesto en esta semana en el texto meditativo. Vivir a la intemperie, no nos gusta. Nuestro ego quiere no vivir en la provisionalidad. Nuestro ego quiere siempre una meta definitiva, instalados. Eso es lo más dañino para un practicante, vivir instalados. En efecto, sí, algo tienen en común todas las, vamos a llamarle de alguna manera esa palabra, que muchas veces la escuchamos y es como está desgastada, la palabra crisis, ¿no? Que se escucha por todos lados, crisis económica, crisis, no sé, con la pandemia, crisis. Es una palabra muy interesante. Y cuando hablo aquí ahora en este texto sobre crisis, no estoy hablando de las grandes crisis de la vida, no, ni la crisis de la mitad de la vida. Estoy hablando de esas crisis que aparecen continuamente en nuestra vida, ¿no? Eso que nos produce nos desestabiliza, nos quita de ese lugar donde estamos anclados. Cualquiera que sean los aspectos, el hecho es que el yo con la crisis se ve debilitado. Cualquier situación que tambalea nos debilita continuamente en montones de cuestiones, tanto familiares, emocionales, laborales. Están diciendo que van a, fíjense, debilita y entonces ahí, ese estar atento a cuando sientes que algo se mueve, míralo. Es él, el ego, quien realmente se siente cuestionado y revuelto cuando tiene un contratiempo en su salud, en sus afectos, en sus proyectos, en su imagen, en los autoconceptos que tenemos en los distintos niveles, afectivos, emocionales. Mirarlo cuando nos sentimos tocados, debilitados. Al entrar en esas situaciones, se nos caen certezas anteriores. Se hace presente en nuestra vida el oleaje emocional y mental. Fíjense cuando entran las olas esas, más o menos, algunas veces intenso, otras con menos intensidad. Es como, me van a disculpar por la imagen del volcán, ¿no? De buenas a primeras, lo que sale, la lava que sale es poca, pero al rato hace y sale algo más fuerte y más potente, igual nos sale a nosotros. Hay veces que salen estallidos muy simples, otras veces nos sale más fuerte, pero son momentos que son el reflejo de nuestra historia psicológica de sujeto, de individuo. Cada uno de nosotros tenemos una historia personal, es la propia y es la nuestra. Yo le diría incluso, es tu historia, no renuncies a ella. Simplemente conócela, indágala. Y en el Zen, sanarla es dejarla,
dejarla partir. Es quitarle las sandalias. Pero todos estos movimientos son propios de nuestra historia y que nos acompañará siempre. Nuestra historia nos acompañará hasta el último momento. Poco a poco, si la persona no huye, se comienza a percibir lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos. Somos muy vulnerables, pero nos han enseñado, sobre todo a los hombres, tenemos ahí algo muy ancestral, a no manifestar nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Fíjense, me interesan muchas veces las entrevistas, porque las entrevistas que veo en los distintos ámbitos, ¿no? Pero me ha interesado mucho ver las entrevistas. Lo más que me ha interesado es lo humano de lo que está sucediendo en La Palma, y me interesan las entrevistas, ¿no? Y fíjense, si alguno de ustedes ha visto esas entrevistas, cuando el periodista le pregunta a los afectados, a las mujeres, a los hombres, incluso a los niños, brota en algún momento en los hombres la fragilidad, el ya no lo aguanto, ya, y brota la lágrima. ¿Y cuál es la reacción del periodista? Ha sido muy, muy bello. La reacción de tanto mujeres como hombres periodistas, aparece lo amable, aparece un gesto. A mí me ha tocado el corazón. He visto que cuando el otro es frágil, el que entrevista o la que entrevista hace así con su mano y le toca detrás, le toca. Es la reacción más bella que hay. Ya solo con eso realmente hace que la otra persona se calme ante su fragilidad, ante su vulnerabilidad. A esto, porque más allá de lo que sucede puntualmente en esa persona por la pérdida de la casa, de sus bienes, de sus tierras, de los plataneros, de todo lo que pierde cada persona, de lo que desaparece, ¿no? Porque es la fragilidad manifestada en su extremo más duro y más gordo, ¿no? El dukkha, el sufrimiento al máximo. Fíjense que la otra persona manifiesta la compasión con un gesto, simplemente un gesto de cobijo, ¿no? Pero lo que les quería decir, no cabe duda que no solo el gesto, sino la persona que está hablando y suelta y se abre su fragilidad y llora, sino que también detrás de eso está su historia personal. Son historias personales en la que el elemento de desaparecer sus posesiones, en ese momento brota también lo más frágil, ¿no? Lo que yo he hecho durante mi vida. Todos repiten toda una vida trabajando, un esfuerzo, y de buenas a primeras, ¡plaf!, desaparece, ¿no? La historia. Eso está en todos los seres humanos, todos los seres humanos. Cada vez que aparece ese momento, hay una conexión profunda con nuestra historia psicológica como sujeto, como individuo. Todos sabemos que ese término, para poder entendernos, y yo me gustaría que lo vieran en el amplio sentido de la palabra, ¿no? La crisis, la palabra crisis, que tiene su origen para nosotros los occidentales, en una palabra griega, krinei. ¿Y qué significa krinei? Es separar. La crisis separa. Diríamos, fíjense bien la palabra, lo que hace la crisis es que eso que estaba como muy metido dentro hace clac y lo separa.
y a nosotros no nos gusta que lo separen, sino que lo dejen fijo ahí. Se puede decir que cualquier crisis, grande, pequeña, mediana, como quiera, implica ruptura, se rompe algo y lo que se rompe debe dejarlo partir. De la misma raíz esta griega deriva el término también crítica, como una observación que intenta comprender y tomar posiciones ante aquello que se presenta. Ante eso que se presenta, ¿yo qué hago cuando se me presenta esta situación? En la lengua china estamos hablando, como digo, la terminología griega o occidente, y en cambio en la lengua china y en el Chan, en concreto en el Chan, los que iban al monasterio, de alguna manera el maestro los empuja a la crisis, y los empuja a la crisis a través de un método que era fuertemente los koan, aunque también empleaban otros métodos como Lin Chi, que empleaba chillío, espantarlo o darle un moquetazo, darle un palo, de alguna manera. Los ponía, diríamos, para este término en el Chan, era ponerlos en peligro. A ver, los ponía, ¿no? El famoso, para que lo vean bien desde el principio, el maestro Bodhidharma. ¿Qué hace el maestro Bodhidharma con su discípulo? El discípulo quiere entrar en la cueva para estar con ellos y aprender, y está nevando. Es como muy trágico, ¿no? Y él lo deja, ni le hace caso, ni lo cobija en la cueva, sino deja, allí sigue nevando, y aquel se va a congelar y aquel hace un gesto para romper. Es un gesto simbólico, indudablemente todo lo que ustedes saben de Bodhidharma es más mitológico, simbólico que real. Se corta el brazo en medio de la nieve, se viera desangrado por completo, ¿no? Es un gesto de cortar, corta, separa. Está de alguna manera Bodhidharma poniéndonos en ese ejemplo tan, parece cruel, duro, está diciendo, él rompe con aquello, y entonces lo pone y le da entonces la oportunidad. El peligro nos pone en guardia, y puede significar, es como un retroceso o un avanzar. ¿Qué hizo el discípulo de Bodhidharma? ¿Se marchó? Podía ver la reacción, que se vaya al carajo Bodhidharma y me voy aquí a congelar. No me quiere admitir, porque se vaya al carajo. Me marcho. Retroceso. Pero él siguió firme ahí y avanzó. Entonces pudo entrar. Yo me gustaría que ustedes entendieran bien toda esta metáforas, símbolos, mitos clásicos en todas las tradiciones, pero sí me gustaría que descubrieran realmente toda la mitología que hay en torno al Chan. Es bellísima. Actualmente estamos teniendo, por lo menos para mí, que yo no sé ni chino ni inglés, todo lo que se está escribiendo del Chan primitivo es muchísimo, ¿no? Hay varias editoriales que están sacando todos los textos de la mitología del Chan. Actualmente han salido 3 o 4, ¿no? Trota y otras editoriales. Es muy interesante y se ve esto que les estoy hablando. El momento en que se me presenta una crisis, una situación, o avanzo o retroceso, o me meto en mi yo, me protejo y mando todo esto al carajo. El riesgo consiguiente estimula, pero su carácter amenazante puede paralizar, ¿no? Sí. El ejemplo claro lo encontramos en el discípulo de Bodhidharma. O
me paraliza esta situación o ahí sigo y avanzo, ¿no? Es como se me está ofreciendo aquí una oportunidad, no para si entro en la cueva a practicar sasé o me marcho, sino una oportunidad de crecimiento personal, la cual indica tal situación puede ser también una ocasión para hacer un salto de calidad. ¿Qué hizo el discípulo de Bodhidharma? Dio un salto de calidad. Aquí está. Es importante como la vida a cada uno de nosotros nos da muchísimas oportunidades para seguir dando saltos en nuestra evolución. Más aún, más cognitivamente, para hacer un salto, dicen actualmente en la neurociencia, un salto cognitivo, un salto en la evolución de la conciencia. Cada uno. Y nunca es tarde. Voy viendo a ustedes, igual que a mí, que tenemos ya pasamos de los 70 años, pues sigue siendo eso real. Es decir, no es que ya yo, no, ese ya yo no. Eso no, eso es absurdo. Hasta el último momento, la vida nos está ofreciendo oportunidades para dar el salto, de una manera u otra manera, pero no nos estacionemos en nuestra edad, sigamos. Y no estoy diciendo devolvernos tontamente infantiles o adolescentes. No estoy hablando de eso, sino de grandes oportunidades. Creo, y será porque realmente también lo estoy viviendo, creo que eso que llaman tercera edad o la edad de la madurez o como quieran, ¿no? El envejecimiento. No es no quedarnos con la tontería del envejecimiento activo, que es muy interesante, que habla de ejercicio físico, de alimentación, todo eso está muy bien, todo lo que están hablando ahora del envejecimiento activo. Me estoy refiriendo realmente del crecimiento a nivel espiritual. Ese es el gran reto. Y elegir un camino, en este elegir es todos los días. En este momento en el que les veo a ustedes y me veo a mí, en ese momento de la vida tan importante para evolucionar en este tramo final de nuestra existencia, porque es el tramo final de nuestra existencia, para quedarnos con lo esencial. Para quedarnos con lo esencial. Otros tendrán que seguramente hacer otros caminos y otros recorridos porque todavía están en edad de hacerlo, pero nosotros ya no estamos en esa edad. Y ahora lo importante es avanzar en los últimos desapegos para realmente encontrar otro elemento esencial. Este es el desafío que comporta todas las crisis, a una edad, a otra edad, a cualquier edad. Siempre estarán acompañándonos hasta el último momento. Hasta el último momento de nuestra existencia habrá crisis de distintas formas. Cogerán formas en cada momento según las circunstancias de cada uno. Pueden provocar retrocesos, pueden provocar decaimientos o al contrario, pueden ser momentos bellísimos para un impulso para avanzar. Un impulso para avanzar. Creo que estamos en una situación en una situación global, social, para hacer un impulso para avanzar. No para lo que nos están vendiendo, volver de nuevo a la normalidad. Eso es absurdo. Decía en estos días también uno de los expertos vulcanólogos en La Palma, decía, toda esta gente ya no volverán a su normalidad,
desapareció su normalidad. Ya no está esa normalidad. No volverán a recuperar su casa, sus recuerdos, sus cosas. Ya no hay, desapareció. Fíjense qué duro, qué trágico, pero a la vez también una gran enseñanza para todos nosotros, ¿no? Un impulso para avanzar hacia una nueva, no sabemos qué, no sabemos qué. En este momento también en la que vamos viendo que en nuestros sendos, en nuestra práctica del Zen, lo que está ocurriendo, ¿no? La gente no se interesa tanto como hubo un momento en que históricamente, sobre todo en la época de Billy, había un gran interés por el Zen. Esos años 60, 70 y 80 había un interés muy fuerte por el Zen. La gente viajaba a Japón, a China, a cualquier monasterio, había una tendencia grande. Esto ahora no está. Esto no está ahora. A la gente no le interesa el Zen, a la gente le interesa la meditación. Entre comillas, entiéndenme. Ustedes que son practicantes, seguramente que me están entendiendo. Vamos hacia minorías de practicantes Zen, minorías, y eso nos va a costar a todos. ¿Por qué? Porque son muy poca gente la que están teniendo un interés por el Zazen. Sí les interesa la meditación, pero creo profundamente que no debemos vender meditación, entre comillas, vender. No interesa, por lo menos a mí no me interesa estar a nadie entreteniéndolos con meditaciones guiadas, etcétera, etcétera. Esto es Zen, Zazen y nada más. 2, 3, pues acostumbrémonos a 2, 3 y nada más. No hagamos grandes cuestiones. Eso es lo que creo. ¿Por qué? Porque todos ustedes, yo, toda nuestra sangha, los que están en la península, los de aquí, creo que es un momento muy interesante para hacer un impulso para avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia el Zazen, nada más. Porque si no, nos creamos, ay, vamos a... No, un impulso para avanzar hacia el Zazen, personal como colectivo, personal como colectivo. Y en la medida que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros avanzamos en nuestra práctica, Zazen, Samu, Cecil, Zazenkai, todo lo que quieran, avanzamos colectivamente. Esto requiere una gran confianza, y él lo decía y hoy lo repito, una gran confianza. Confía, no te vengas abajo, no sé, tienen que caer muchos conceptos, tienen que caer muchas cuestiones que hemos vivido y a las que estamos realmente con un modelo. Tiene que caer ese modelo. Una crisis para el Zen, sí, una crisis para nuestros practicantes, una crisis como colectivo, claro que sí, pero forma parte de la vida, porque el Zen está vivo, como estamos vivos nosotros, que están vivos los practicantes. Por tanto, esto es una situación que a la vez es transitoria y que está abocada a parir algo nuevo. Estamos en este momento a parir algo nuevo y tenemos que todos meternos ahí, a ser, diríamos de alguna manera, parteras o parteros para sacar este nuevo. Les invito a todos, de verdad y de corazón, a que tengamos un compromiso con lo nuevo. No basta solo con decir, pues bueno, ya yo tengo instaurado en mi vida el Zen, tengo instaurado mi grupo, todo eso es maravilloso porque nos acompañamos, pero lo importante es que de alguna manera entre todos empujemos este parto.
este parto entre todos, no uno o dos responsables que están ahí pues intentando. No, 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 tenemos entre todos como colectividad, como grupo colectivo, ustedes los de Madrid, los que están de fuera, los de Gran Canaria, Tenerife, todos empujar ahí. Porque yo creo profundamente y me alegro además que esto, cada uno de ustedes ama profundamente la vida. Todas las tradiciones de sabiduría afirman que de una manera u otra las crisis no son solamente inevitables, sino son necesarias porque indican el paso de una etapa a otra. Y estamos todos nosotros, no solo a nivel personal, de una etapa a otra, sino que creo profundamente que como colectivo estamos en el paso de una etapa a otra. Arrimemos el hombro, como decimos muchas veces, arrimemos todos el hombro y no nos quedemos. Bueno, pues estamos nosotros solos y ya está, y no sé cuánto, y no, arrimemos el hombro. Necesitamos de verdad que todos nos veamos implicados, cada uno en su nivel, cada uno sabrá en qué nivel está y cómo se quiere implicar, pero necesitamos la implicación de cada miembro de esta sangha, de cada uno, sin eliminar a nadie, para hacer el paso de una etapa a otra. Este paso es siempre incómodo, difícil e incluso peligroso, porque se desestabilizan aquellos elementos que habíamos encontrado su equilibrio. Véanlo en este momento global de la sociedad, y si ustedes miran a otros sendos y a otros maestros de distintas líneas, verán que todos están diciendo lo mismo. Desde Eloy a otros maestros. Se desestabiliza todo, se ha desestabilizado todo con la pandemia y con otros elementos alrededor de la pandemia. Se desestabilizan todos los elementos que eran ya incorporados a nuestra cotidianidad. Bueno, me apunto al CECIM para ir a Teror. ¿Se acabó? ¿Y cómo va a ser ahora? No sé. No sé. Y realmente, se lo digo de corazón, no sé cómo va a ser los CECIM presenciales, no lo sé. Porque aquel cobijo, aquella experiencia ya es pasada. Teror es pasado. Tendremos que arrimar todo el hombro a ver cómo va a ser los nuevos CECIM. ¿Dónde, cómo y de qué manera? Ahí. Sí, yo miro, te veo a ti, Adela, te veo a Mari Carmen, ustedes que venían, que cogían el avión, que además cogían y vamos a ver desde el principio con el programa adelante, sacaban el billete con antelación para que fuera más barato. Se acabó. Y esto no hay que verlo trágicamente, sino para decir, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Eso está. Esta es la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no sé. Se lo puedo decir, yo no sé. Porque ya hasta las dominicas llaman y dicen, mira, ya como antes no, porque esto ahora ha cambiado. Hasta ella nos lo dice, no, mira, Celso, si vienes con un grupo como el que tenemos hoy aquí, pues no van a estar solos. Tienen que con otros grupos que unos están hablando, otros cantando y otros bailando, pero solos no. Pues yo le decía a las dominicas, pues no sé, a lo mejor ya no vamos más. Es así. Ya veremos. No quiero ni desanimarme ni desanimarlo, pero aquí está, a ver por dónde tiramos. A ver por dónde tiramos. Porque sí creo profundamente que hay que volver a apostar
por lo presencial. Esto es fantástico, es estupendo lo online. Ya vamos a ir más o menos moviéndonos. Pero hay que volver a lo presencial. Porque tiene un elemento fundamental, ¿no? Ahí está. Fíjense que me decía una de ustedes, me decía, en este fin de semana hay un CECIN en la casa de San Juan de la Cruz, en Segovia. Hay un CECIN en Segovia. ¿Y cómo lo hacen? Pues mire, ¿saben cómo lo están haciendo? Me alegró un montón que me lo hayan compartido. Lo están haciendo es que una persona ha reunido a un grupo de gente, hacen todo el CECIN y es online la enseñanza del maestro, online entrevistas del maestro. ¡Ja, qué bien! Fíjense, gente ya está creando algo. El maestro no puede venir, pues nos reunimos un grupo 15, 20 personas reunidas en Segovia, van a la sala y hoy, yo recuerda Mari Carmen cuando grababas al famoso padre aquel, ¿cómo era aquel? Ya ni me acuerdo, aquel padre que ustedes iban, y resulta que la tenían en cinta grabada y se reunía un grupo. Cuando el padre se murió, se reunía a escuchar la cinta. ¿Recuerdas, Mari Carmen? El que estoy hablando. Antonio Oliver. Antonio Oliver, correcto. Cuando Antonio Oliver se murió, un hombre fantástico que ustedes admiraban muchísimo y que yo lo conocí por ustedes, resulta que ustedes se reunían, un buen grupo, un magnetofón de aquellos de antes, ponían la cinta y escuchaban y hacían la meditación. Eso es, eran creativas ustedes y ahí se movían con energía y ponían. Y miren ahora, resulta que también va habiendo ahí en Segovia un CECIN creativo, fantástico. Un grupo de Madrid alrededores está en Segovia, con Pedro Vidal, me refiero a él, están haciendo un CECIN y Pedro Vidal, que está mayor y que no puede ir, resulta que ponen una pantalla de televisión, se conectan online vía Zoom y después Pedro Vidal recibe entrevistas personales online porque no puede recibirlo. Pues un método. La creatividad al poder. La creatividad al poder en este momento. Necesitamos, en esta etapa, no al desánimo, pero sí a buscar nuevos caminos. Tenemos que buscar nuevos caminos. Si no podemos ir al avión o si no podemos no sé qué, pues miren, los de Madrid o los de más allá, me encantó y agradezco el que lo hayan compartido esto de Segovia porque se me encendieron las luces rápidamente, ¿no? Cuánto me gustaría, espero hacerlo los medios necesarios para tener entrevistas online. En vez de coger el teléfono, pues yo creo que hay que lanzarse por ahí porque sé que muchos de ustedes me lo están pidiendo y lo haremos. Lo haremos así porque creo que es un método a explorar y a... Como digo, seguimos adelante. El crecimiento del ser humano no es lineal. La vida no es lineal, sino que discurre a través de una serie de rupturas. Y la primera de ellas es nuestro nacimiento. Nuestro nacimiento, nuestra vida fue... Nosotros hemos venido a la vida a través de una ruptura, que es cuando nuestra madre nos parió. Hemos roto el cordón umbilical y ahí empieza la vida. Pero no solo es la primera corte con nuestra madre, sino a lo largo de la vida cuántas rupturas hemos tenido que hacer. Si miramos la historia de cada uno de nosotros,
hay muchas rupturas, crisis, como quieras llamarle, muertes también le llama el Zen, o la gran muerte también le llama el Zen, en la que, plaf, aparece otra nueva etapa. Nuestra existencia constituye un segmento entre dos grandes rupturas. Nuestra vida transcurre entre dos grandes rupturas. La primera ruptura es el nacimiento que ocurre cuando nuestra madre nos parió, y la última ruptura es cuando morimos. Y ahí transcurre. Esas son las dos grandes rupturas, pero a lo largo de toda la vida ocurren muchas rupturas, con muchas cosas, con muchas situaciones, con muchos, cada uno sabe. Porque cada ruptura es un morir, es una separación para entrar en otro modo. Entramos en otro modo, pero siempre nos cuesta, ¿no? Porque realmente morir es doloroso. Cualquier ruptura es dolorosa. Bien, yo me quiero quedar ahí. Quería hablarles, pero creo que no, estamos en el tiempo y hay un elemento muy interesante, pero lo dejaremos para otro momento porque es largo, que es el cómo hay en otras tradiciones de sabiduría, el cómo viven los elementos de la ruptura. Y está el famoso, que lo encontramos en la Filocalia, en Grecia y en Rusia, que es todo lo que se recoge de los evangelios, el desierto. El paso por el desierto es una ruptura, ¿no? Nuestros desiertos, ¿no? Todo lo que significa. Porque en el desierto en la que van los israelitas, en el desierto va Jesús de Nazaret y tiene ahí dificultades. El maestro de Nazaret tiene montones de dificultades en el desierto, pero ellos siempre tienen un elemento muy interesante que aparece en un gran sabio de la antigüedad llamado Oseas. Es un profeta en la que él dice: le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es bellísimo esa parte. Le llevaré a la crisis y le hablaré al corazón, ¿no? Como toda la tradición rabínica de los judíos, ese es un elemento muy interesante, porque en la crisis, en el desierto para ellos, la palabra que emplean, hay siempre un momento en que te despojas y hay un diálogo de amor. Y por eso Oseas emplea, ese gran maestro Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Me gustaría como quedarme con ese tema, por lo menos la pincelada, ¿no? En la crisis se nos lleva, somos conducidos a esa situación, y si nos dejamos, si nos abandonamos, se nos habla al corazón, pero hay que escucharlo. Porque en la crisis los gritos del ego son muy fuertes y las voces del corazón son muy pequeñitas. Son muy pequeñitas y entonces hay que afinar muy bien para escuchar ese lenguaje, que no es el lenguaje del grito del ego. El ego no quiere morir y por eso grita.
Y entonces la voz es potente. Qué tonto eres, para qué tú te estás metiendo en estos follones. El ego comienza a decir, ya, pero ya a tu edad con estas tonterías, ya dedícate a pasear y a no sé qué. Recuerden, pero no, y tú sigues ahí en sasén, respirando, y entonces se te habla al corazón. ¿Quién te habla? Lo más profundo de ti. No oye voces extrañas, no. La voz de tu corazón, la voz de lo que tú eres, que es la voz de todos los seres que están iluminados, como decía Buda. Y termino con algo que decía Leonard Cohen, algo muy hermoso. Él también está hablando de las crisis que en un diario que escriba este gran músico, habla en su diario de que cuando entró en crisis, dice que sintió que dentro se abría una pequeña grieta. Y fíjense lo que dice, hay una grieta en todo. Por ahí es por donde entra la luz. Sí. De alguna manera, muchas veces decimos, como me rompo, es como si sintiera que algo se rompe dentro de mí. Es doloroso, hay sufrimiento, pero cuando algo se rompe, permite que entre la luz o permite que salga la luz, la grieta. Hacer una grieta dentro de nosotros es permitir que salga luz. Ese es el despertar, esa es la iluminación, y permitir que todos los seres entren también, son luces para ti. Bien, termino ahí con este último texto, y sí me gustaría que en estos poquitos, ahora 5 o 6 minutos, me gustaría escucharles a cada uno de ustedes, aunque sea una palabra, 2 palabras, porque me interesa saber cómo están, ¿no? Oye, pues mira cómo ha ido esta nueva modalidad de CECIN, estamos inventándonos ahora mismo.